durísimo doble golpe que le ha asestado la administración Trump al gobierno reaccionario sanchista, a Pedro Sánchez, un cachete que ha retumbado, se ha escuchado incluso hasta medios venezolanos, periodistas independientes venezolanos que se han hecho eco del mismo. A Pedro Sánchez posiblemente le esté temblando todavía la nalga más que a él de una bailarina que perrea al son del reggaetón tremendo, brutal, que es lo que ha ocurrido en las últimas horas. La administración Trump ha excluido a España del protocolo de intercambio de datos de inteligencia de seguridad por la cuestión de Huawei y además le ha dado a Pedro Sánchez un ultimátum de un mes, 30 días, lo vamos a ver. Ahora vamos a ver realmente cuál es la fecha, el deadline, ¿no? El punto de muerte, precisamente para revocar ese acuerdo y ponerse en la senda de los aliados de la OTAN. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, no lo sabemos, pero qué duda cabe de que hay muchísima sensibilidad en el mundo sobre la posición de España en un momento clave en el que Donald Trump, dentro de 4 días, va a reunirse en Alaska con Vladimir Putin y en la mesa está también el peón de Maduro. En el tablero también está qué hacer con Venezuela y con todos aquellos que le han apoyado y se han mostrado claramente a favor de Maduro, incluso en este golpe de Estado que él ha dado para mantenerse en el poder. Algunos lo llaman presidente, pero no lo es, más bien es un terrorista que se ha tomado con el control, se ha hecho con el control de todo un país y que su caída y sobre todo el posicionamiento de algunos países que han mantenido el silencio y de algunos expresidentes afines a determinados partidos políticos, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, afín al partido sanchista en España, podría poner en serio riesgo al gobierno de Pedro Sánchez a nivel internacional. Tan es así que no sé si esto tendrá alguna relación, pero parece ser que Pedro Sánchez hasta incluso ha sido excluido de documento que han firmado algunos países europeos a favor de Ucrania. Bueno, quizás incluso ahí podría estar bien no estar. Quizás ahí ha sido incluso acertada, pero no es más que la fotografía de la total irrelevancia que tiene Pedro Sánchez ahora mismo en la política internacional y por ende irrelevancia española a la merced de fuerzas ajenas, fuerzas que podrían aprovechar, incluso fuerzas enemigas, que podrían aprovechar el momento de debilidad del gobierno para hacer daño a España como nación. Ya no es hacer daño a un gobierno, estamos pensando en los flujos migratorios en Marruecos, estamos hablando de muchísima información que está saliendo sobre el rey también. Por cierto, esta noche vamos a tener en exclusiva entrevista, conversación con Joaquín Abad, el autor del libro Los novios de Felipe. Hemos hablado largo y tendidamente de esta información que salió la semana pasada y bueno, vamos a tener el autor en el canal. No vamos a hablar de cotilleo ni de prensa rosa, vamos a tratar sobre todo la cuestión del perfil psicológico del rey, las implicaciones, las consecuencias que tiene, que podría estar teniendo para el posicionamiento de España como nación en el tablero internacional y sobre todo el posicionamiento interno, ¿no?, de Felipe con respecto a ciertas cosas que están ocurriendo en España y que muchos españoles se preguntan dónde está Felipe, dónde está el rey. Esto lo trataremos esta noche, no te lo pierdas, a las 10 de la noche. Puedes darle ya, el vídeo está ya, digamos, preparado al menos en el anuncio. Si le das al botón, recibirás el aviso en el momento en el que inicie el directo, pero en este vídeo lo que vamos a tratar es el doble cachete en la nalga de Pedro Sánchez por parte de Donald Trump. Venga, vamos con el vídeo. Así es, esto titulaba ayer el ABC. Estados Unidos da a Sánchez hasta final de mes para romper con Huawei. Ya no son 30 días, son menos inclusive. Tenemos también esta noticia de Maybor Petit, que es una de mis periodistas de referencia para tratar muchísimo tema. Me gusta muchísimo cómo ella trata la información. Yo la he conocido sobre todo por el tema de Venezuela, pero se mueve muy bien en todo lo que son noticias del mundo hispano. Estados Unidos da un ultimátum a España. Huawei en la cuerda floja. Vamos a leer, de hecho, lo que comenta ella. Pero ojo con esta noticia también. UHN Plus, Estados Unidos da un ultimátum a España. El gobierno tiene hasta final de mes
para rescindir los contratos con Huawei. Y esto además es lo que titulaba la Gaceta. La administración Trump saca a España de su intercambio de datos de inteligencia por considerar desleal al gobierno de Sánchez. Vamos a iniciar con leer este artículo de la Gaceta, que es particularmente interesante, y después veremos este ultimátum, ¿no?, que le va a dar la administración Trump a Pedro Sánchez, ¿no? Estados Unidos ha puesto en cuarentena sus intercambios de datos de inteligencia con España por considerar desleal al gobierno de Pedro Sánchez tras la decisión de adjudicar un contrato estratégico a la compañía china Huawei. Washington teme que esa colaboración pueda abrir la puerta al espionaje del régimen de Pekín sobre información sensible compartida por los servicios estadounidenses con sus homólogos españoles que avanza en libertad digital. El contrato en cuestión, valorado en más de 12 millones de euros, contempla el suministro de equipos informáticos para el sistema SITEL, herramienta clave para las escuchas telefónicas autorizada judicialmente en España. Huawei, que estará al frente de este servicio, ha sido vetada en múltiples países por sus presuntos vínculos con el aparato de inteligencia chino. A pesar de que aliados como Reino Unido, Alemania, Francia y Suecia han bloqueado el uso de tecnología de esta empresa en infraestructura críticas, el ejecutivo de Sánchez ha decidido mantenerla como proveedor. No hay que olvidar que hay una alianza y una relación entre Huawei y Zapatero y Huawei y la empresa de las hijas de Zapatero. La alarma no solo ha surgido, Zapatero además fue quien introdujo Huawei, el primer contacto con Huawei a nivel gubernamental cuando estaba como jefe del gobierno. La alarma no solo ha surgido en organismos de seguridad europeos. Según fuentes policiales españolas, al tanto de las negociaciones del contrato, la CIA elaboró un informe previo que advertía del riesgo que supondría entregar a Huawei el control de una infraestructura tan delicada. El caso ha sido tratado en Estados Unidos como una amenaza grave a la seguridad occidental, lo que ha llevado al Congreso norteamericano a tomar cartas en el asunto. Una carta firmada por el senador Tom Cotton, esto lo vimos, lo tratamos en este canal, el congresista Rick Crawford, fue enviada al gobierno español. En ella acusan directamente al Ejecutivo de jugar con fuego al permitir que una empresa sometida a las leyes del Partido Comunista Chino acceda a sistemas tan estratégicos como los de la Policía Nacional y el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, que es como la CIA española. En el documento se recalca que Huawei está obligada legalmente a colaborar con los servicios secretos chinos, lo que a ojos de Washington convierte a sus sistemas en un riesgo real para la confidencialidad de datos compartidos. Bueno, yo me pregunto, ¿y Zuckerberg no está obligado a colaborar? ¿Y Jeff Bezos no está obligado a colaborar con Donald Trump si se lo pide? Y Elon Musk, bueno, a lo mejor Elon Musk se raja, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos en una doble moral, ¿no? Estamos ahí en señalar a los otros para que nos señalen a uno mismo, ¿no? Pero qué duda cabe de que España tiene que dejar claro con quiénes se está jugando. Porque, ¿de qué lado está? Está en el bloque chino, que decir, España, como decía Donald Trump, España es un país de los BRICS. Lo decía claramente eso cuando tomó posesión, ¿no? La misma noche, ¿no?, que estuvo firmando el documento, le hablaron de España y dice, ¿qué, España? Es de los BRICS. Lo dijo con clara ironía, como decir, España está actuando como si fuera de los BRICS, pero está en la OTAN. Debe actuar de acuerdo con el código de conducta de los países de la OTAN, dentro del marco de Alianza Atlántica, ¿no? Otra cosa, luego podremos discutir si la OTAN, no, yo no soy pro-OTAN, ¿vale? Pero también es cierto que si no está una organización que defiende los intereses de unos países, de un bloque al menos, el otro bloque se va a organizar, ¿no? Al final es difícil eso del mundo multipolar, que es una justificación para hacer creer que los países son libres, cuando, sin embargo, siempre todo funciona a través de alianzas, ¿no? En ese contexto de sospecha destaca también el papel del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Según diversas fuentes, no solo habría respaldado a Huawei con sus relaciones con el Estado español, sino que habría facilitado contactos clave para afianzar su presencia. Una figura especialmente relevante en este entramado sería Segundo Martínez, su antiguo jefe de seguridad en la Moncloa, quien actualmente ocupa un cargo en la propia Huawei y habría sido determinante para cerrar el acuerdo con el ministro del Interior. Bien. Radares y cámaras chinas vetadas en varios países por sus vínculos con el régimen controlan el tráfico en España. Bueno, mientras controlen el tráfico no pasa nada, pero claro, podrían rastrear determinadas matrículas a dónde van y por qué van y etcétera, etcétera. Bueno, la cosa es particularmente sensible, tan es así que tenemos también esta noticia, ¿no?, del veto no, del eh, ultimátum, ¿no?, que le ha dado Donald Trump a Pedro Sánchez. Estados Unidos da un ultimátum a España, Huawei en la cuerda floja, la tensión entre Estados Unidos y China ha llegado a las puertas de España, el gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, se enfrenta a un ultimátum sin precedente de Washington.
rescindir los contratos con la gigante tecnológica Huawei o arriesgarse a una severa limitación del intercambio de inteligencia. Este conflicto, que pone en jaque a las relaciones bilaterales y la seguridad nacional, no es solo un choque comercial, sino la manifestación de una profunda desconfianza geopolítica. El detonante es un contrato de 12,3 millones de euros adjudicados a Huawei por el Ministerio de Interior. El acuerdo permite a la empresa china gestionar los servidores y servicios de consultoría utilizados para almacenar escuchas judiciales, una medida que ha encendido las alarmas en la comunidad de inteligencia estadounidense. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, en Estados Unidos, ha sido clara. Si España no rompe contratos antes de finales de agosto de 2025, las consecuencias serán graves. Ojo. El epicentro de la controversia, seguridad y espionaje. La raíz del problema no es el precio, sino la seguridad. Para Washington, la presencia de Huawei en sistemas tan críticos como los que almacenan información sensible es una vulneración estratégica. La legislación china obliga a las empresas como Huawei a colaborar con el Partido Comunista Chino en cuestión de inteligencia, una situación que Estados Unidos considera una amenaza directa a los secretos de la OTAN y la Unión Europea. El malestar estadounidense se hizo público tras la revelación del contrato por el medio de Objective en julio en 2025. Los presidentes del Comité de Inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Tom Cotton y Rick Crawford, reaccionaron de inmediato. Calificaron la decisión española como jugar con fuego y solicitaron a Gabbard una revisión urgente de los acuerdos de inteligencia con Madrid, que lo hemos visto. La defensa de España frente a la presión global. El gobierno español ha intentado calmar las aguas, sostiene que el sistema de Huawei es un almacén estanco, sin conexión con redes, minimizando así el riesgo de filtraciones. Además, defiende que el contrato se adjudicó por ser la opción más económica, cumpliendo con la ley. Ya, pero si pone económico, sí, para España, pero si pone en riesgo, se pone en riesgo a la seguridad de Estados Unidos, se convierte en un fallo para toda la OTAN. España, lo digo porque, claro, hay investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia, de la policía, que pueden apuntar a determinadas cuestiones a través de las cuales se puede enterar China y puede no ser interesante que China disponga de esa información. España también recuerda su papel geoestratégico como socio clave de la OTAN con bases cruciales como Rota y Morón, argumentando que la cooperación militar con Estados Unidos es sólida e inquebrantable. Eso quien lo tiene que decir es Estados Unidos, no es España. Porque eso es como una pareja donde una de las dos partes dice que, cariño, tenemos un problema y el otro dice, no, no, estamos muy bien. ¿Cuánto tardará la otra persona en no sentirse escuchada? Decir, mira, tú te quedas muy bien, pero te quedas solo, ¿no? Pues algo podría estar pasando, podría pasar así. Sin embargo, esta postura choca con la de otros aliados. Países como Reino Unido, Francia o Suecia han vetado o restringido a Huawei en sus redes críticas, siguiendo la directriz de Washington. La tibia posición española respecto a China, enmarcada en su estrategia de atraer inversiones, ha generado tensiones con sus socios que ven en esta ambigüedad un riesgo innecesario. ¿Qué se juega España? La encrucijada española tiene múltiples ramificaciones. Primero, seguridad nacional. Si Estados Unidos cumple su amenaza, España podría haber limitado su capacidad para combatir el terrorismo o el crimen organizado y las ciberamenazas, mermando la confianza mutua en operaciones conjuntas, que a lo mejor esto le interesa al sanchismo. Fíjate lo que pasó en Barbate. Muchos aludieron a la posibilidad de hasta qué punto el Ministerio de Interior está en connivencia con determinados intereses de narcotráfico, ¿no? Hombre, pillaron a jefes de la policía, de la Guardia Civil, con literalmente paredes tapiadas, ¿no? Es decir, dobles paredes, ¿no? Forradas con dinero que venía del narcotráfico. Altos mandos que no recuerdo si eran de la policía o de la Guardia Civil, es decir, ojo, a lo mejor interesa que esto no se sepa y que no lo sepa Estados Unidos. Le interesa que Estados Unidos no conozca información, a lo mejor, entre lo que ocurre con el tren de Aragua de Venezuela y el gobierno de España. Que a lo mejor todo esto atiende a algo que es mucho más profundo y mucho más grave. Y aquí están señalando, todos están señalando al gobierno, que el gobierno es díscolo con la OTAN, pero que tiene que serlo porque si no, aquí se pilla a alguien que está muy relacionado con las altas esferas del Estado, o que pueda tener incluso algún cargo público, que pueda estar implicado. Es decir, al igual que Maduro es un narcorrégimen, hay narcos que tienen cargos políticos, al igual que todo apunta a que Gustavo Petro tenga algo parecido en Colombia. Esta gente pertenece todo a la Internacional Socialista de la que Pedro Sánchez es el presidente. Cuidadín, cuidadín. Relaciones diplomáticas. El ultimátum representa un punto de máxima tensión con Washington, un aliado histórico en la OTAN. La decisión final podría marcar una antes y un después en la relación transatlántica. Repercusiones internas. La polémica genera un malestar en sectores clave de la seguridad española, como la policía, la Guardia Civil, el CNI, que ven con preocupación la gestión de los datos sensibles por una empresa con la que Estados Unidos no confía. La postura de China, la embajada china en España, ha denunciado la crítica estadounidense como un acto típico de bullying
instado a Washington a no intervenir en las decisiones comerciales de un país soberano. A mí me da que Pedro Sánchez tiene todos los intereses, no solo en mantener la relación con China, sino en que Estados Unidos no acceda a determinada información, porque en caso de hacerlo, ¿quién podría estar en riesgo? Podrían ser poderes políticos que ahora mismo están gobernando en España o en determinadas regiones de España. Eso yo creo que es lo que más preocupa al gobierno, más el hecho de, digamos, haber contratado a Huawei y querer sentirse, como se dice, soberana en esa decisión, ¿no? Es tremendo. Y esto no sé si tiene algo que ver con esta decisión, ¿no? Que dicen que España ha sido excluida también del documento de apoyo de Europa a Ucrania firmado por von der Leyen y 5 países de la Unión Europea. ¿Será por eso que Europa también está iniciando a relegar, al dejar al, en el lugar de la irrelevancia a Pedro Sánchez? Ya lo consideran un cadáver político, ya lo consideran un tipo como un narco, ¿no? Con el que mejor no hacerse fotos. Es muy interesante todo esto que está ocurriendo, pero que deja muy claro que España, por tener el gobierno que tiene, ha quedado en la irrelevancia internacional y sobre todo expuesta a fuerzas y poderes enemigos que podrían ver ahora mismo la oportunidad para determinados intentos. Véase Marruecos con esa marcha cerca o hacia Ceuta y Melilla que quiere escenificar en septiembre, ¿no? Desde luego, cada vez que Marruecos ha visto España debilitada, un gobierno débil, le ha hincado el diente, ¿no? Y no le han ido mal. Si vemos Marruecos actuar con cierta soberbia contra España, esa será el mejor indicador de que la nación española está perdiendo poder, credibilidad, influencia y se está quedando como los cadáveres a la merced de los chacales, ¿no? En fin, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que Pedro Sánchez rescindirá el contrato con Huawei para alinearse a la OTAN? Y sobre todo, ¿crees que ese contrato es un contrato o la posición del gobierno defiende más la soberanía o es que pretende ocultar a través de este contrato algo que no quieren que esté en posesión de Estados Unidos? Porque al final es eso. Es decir, la información o queda en manos de China o queda en manos de Estados Unidos. Puede ser que Pedro Sánchez esté optando por China para que Estados Unidos no disponga de determinada información de España. Lo dejo ahí. Y sobre todo, ¿qué crees que va a ocurrir a partir de septiembre si esto no cambia? ¿Qué medidas tomará Estados Unidos? Te espero en los comentarios, me gustaría conocer tu punto de vista, qué ideas tienes al respecto. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.